Shalom, amados del Eterno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas las personas que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Les damos las bienvenidas a esta reflexión de la lucha número 5 de la Parashá Vaikra, que es la Parashá 24, y es de amor. Y hoy estamos en el quinto día, que es Yom Kippur, y vamos a darle gracias al Eterno primeramente por este maravilloso. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque usted le ha placido que nuevamente nosotros nos reunamos, Padre, a escudriñar su palabra, porque sabemos que sus mandamientos, Padre, su Torah no es gravosa, es fácil de aprender y poner por obra. Y hoy nosotros, Padre, venimos a presentarnos ante usted su majestad para darle gloria y honra, glorificar su nombre. Y de verdad que es un privilegio poder servir para la obra de él. Padre, gracias por este gozo, por esta alegría, el regocijo de poder enseñar en el día de hoy y venimos con un mensaje muy especial. Y vamos a estar haciendo la lectura de dos versículos, que es Levíticos, Baikra 4:6 y Baikra 4:16. Y dice así: el cohen mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Adonai Yehová, delante de la cortina del lugar Kadosh. El cohen mojará, el capítulo 10, el versículo 17, dice: el cohen mojará su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces en la presencia de Adonai Yehová, delante de la cortina. Y estos dos capítulos son lo mismo, pero el significado es diferente. Y vamos a ver el significado del primer versículo, que es ese. En esta primera parte, cuando el Eterno le da las instrucciones al Cohen Gadol que salpique 7 veces, el Padre le está diciendo a quien hace Cohen Gadol que es necesario que él se limpie de su pecado. Porque quien no creyera que el pecado del Cohen tiene el mismo peso que una congregación reunida, que millones de personas. Nos estaremos preguntando, hemos venido haciendo un análisis de que el Eterno, en todas estas parachot que hemos estado leyendo, nos viene dando unas instrucciones para que nosotros podamos llegar a ser ese varón, esa varona, conforme al propósito y la voluntad de Adonai Yehová. Porque el Eterno quiere que nosotros, cuando le sirvamos a Él, lo hagamos en total santidad, con alegría, con regocijo, con gozo, que entendamos que quien nos está instruyendo, quien va delante de nosotros es Adonai Yehová. Porque el Padre no quiere personas que estén sirviendo para su obra sin ser purificados, sin ser santificados para Él. Porque el Eterno es celoso de su palabra, de su Torah, de sus manos. Y vemos cómo en la enseñanza pasada estábamos hablando de algo tan especial, donde el Padre nos invitaba a nosotros a dejarnos sujetar por un cordón de hilo azul, y aquí nos está diciendo que ya el Cohen se debe santificar, que debe presentarse delante del Eterno con esas instrucciones, que era rociar 7 veces. Y aquí vemos una revelación muy especial. El Eterno nos da a nosotros, nos entrega a nosotros la responsabilidad. Pero cuando el COE y el pueblo hacen las mismas cosas, créanme, al Eterno, créanle al Eterno, corrijo, no disminuye por la cantidad de multitud. Si todo el pueblo comete transgresión, el daño al santuario es exactamente igual que lo cause esa persona que está representando al Eterno, que tiene esa gran luz espiritual. Porque sabemos
que cuando nosotros decidimos, tomamos la decisión de venir a la presencia del Eterno, todo es fácil, no es complicado, pero a veces mantener esto, muchos se les hace gravoso. Pero el Eterno, ¿qué nos dice a nosotros? A los Cohen, a los Coanim, que entre los más estemos cerca de la presencia del Eterno, más pesan los errores, porque el Cohen es la persona que representa esa autoridad, que representa lo mismo que está en ese reino Kadosh, donde el Eterno tiene su trono. Asimismo, esa es la representación. Y el Padre no quiere que un Cohen, que no está santificado, venga a servirle. Es que todo se alinea conforme al propósito del Eterno. Y mire cómo Él da las instrucciones. Y vemos aquí que vuelve nuevamente el Eterno está poniendo sobre nosotros misericordia. Y no solamente lo hace para una persona, lo hace para el Cohen, para el Moré, la Morá, y para todas las personas y el pueblo en general que quiere venir a deleitarse en su. Y vemos también aquí algo muy hermoso, que vemos que el Cohen en la primera parte coge y rocía 7 veces, en la segunda rocía otras 7 veces. Y si nosotros sumamos esas 7 veces, ahí vemos que eso suma 14. Pero antes de llegar a esa explicación, les voy a decir algo hermoso también. Cuando el sacerdote hace el rocío de la sangre, ahí el Eterno nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos una identidad y que esta identidad está ligada a la vida, esa vida que además Yuhei Bajei nos ha regalado. ¿Y qué hace el Cohen con todo eso tan maravilloso y tan hermoso? Es que él está haciendo una limpieza de nuestro ADN espiritual, porque sabemos que a veces el ADN ha sido alterado en diferentes situaciones. Pero el Eterno, aún con todas esas cosas, él sigue teniendo que misericordia y bondad, justicia con nosotros. ¿Y qué hace el Cohen? Ahí el Eterno recuerda al pueblo que Jehová tiene el poder y la autoridad de restaurarlo todo, de restaurar nuestra vida, nuestro ADN, las relaciones con nuestras familias. Él lo puede hacer todo, pero para que el Eterno pueda obrar en nosotros, nosotros no debemos de dejar que limpiar, transformar, venir a su presencia, ser más agradecidos, no estarse peleando con Él, que a veces el ser humano suele enojarse, pelearse con el Eterno, echarle la culpa, cuando el único responsable de su vida espiritual somos usted y yo. El Eterno nos da todas las herramientas. Está en usted y yo dejarnos moldear, dejar que el Eterno sea el que nos muestre el camino. Recordando que los hermanos Yehudi nos enseñan algo muy especial, que si Adonai Yuhevahei va delante de ellos no necesitan ver el camino, porque es un camino que es seguro. Y si Adonai está en nosotros, las cosas se van a hacer de la manera como Él pide que se hagan. No es cuestionarle a Él porque lo estás haciendo, sino, Padre, gracias. Entendamos algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a ser agradecidos, cuando nosotros nos dejamos instruir por el Eterno, Él obra de una manera muy especial. Que empiezas tú, yo, a alimentar esa relación a depender de Él. Y más, cuando nosotros vemos que
Él rocía esos 7 veces delante de Adonai y sabíamos que ahí estaba el paroyet haciendo esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Como habíamos dicho, nuestro cuerpo todavía no está preparado para tanta majestuosidad. Pero ¿qué hace ese paroyet? Ese paroyet se para, pero salpica, la sangre le salpica. Es la cortina, el pelo. Y nosotros sabemos que esa cortina tiene un propósito de recordarle también al pueblo de Eres Israel que ese paroyet también representa la santidad de Adonai Jehová, el azul. Está el blanco, que representa la verdad, la pureza. Y estaba el carmesí, que representa nuestra vida pecaminosa y que el Eterno, aún por medio de todas esas cosas que hace, empieza a purificarnos, a purificar. Este 7 que siempre está presente en todas las lecturas de las aliyot, de las parashot, hemos visto que el Eterno nos está recordando algo muy especial, que en 7 días Él hizo, en 6 días Él hizo el mundo y al séptimo día descansó. Y vemos cómo estamos ya entrando en una etapa hermosa que viene la celebración de Pesach, y en Pesach se hacen 7 días de ¿qué? De panes sin levadura. ¿Y qué hace el Eterno con esos 7 días de panes sin levadura? Está limpiando el cuerpo, la nechama. Y eso mismo está haciendo este Kohen Gadol, que Aarón está limpiando ¿qué? El ADN del pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Yo me bajé nosotros, los que estamos guardando Torah, estamos poniendo por obra la Torah, estamos aprendiendo mandamientos, los que se han adherido al olivo natural. Ese es el pueblo del Eterno. Aún el extranjero que viene y tiene Torah, la está practicando, esa persona también hace parte del pueblo. Que recordemos que el Eterno nos dice que para el nativo y el extranjero es una misma Torah. Y nos lo está recordando la importancia de guardar mandamientos, de seguir las instrucciones. Esto también representa en nosotros el nombre de Adonai, que es un nombre que eterno, porque no hubo, no habrá otro como Adonai Yuhei Bajei. Él es único, único en todo. Por eso Él nos manda a nosotros que a quien debemos dar la gloria y la honra a Él, porque Él es eterno por siempre. Y volviendo al tema, yo ya les había dicho que aquí la suma de esas 7 debe ser repetida en la gematría. Esto tiene un número simbólico, que es el 14. Ese es el valor numérico. Y ese valor numérico, que es el número 14, tiene un significado en la palabra yad. ¿Y qué significa la palabra yad? Mano. ¿Y quién es el que nos está purificando con su mano derecha? Es el Eterno, Adonai, Yud, Hei, Bat, Hei. Porque el que hizo siempre nos lleva en el hueco de su mano derecha, en la mano de Adonai, Yud, Hei, Bat, Hei. Siempre está por encima de nosotros. ¿Y qué hace esa mano del Eterno? Es protección a nuestras vidas, es bendición, es presencia, es regocijo, es gozo, es relación de unicidad. Y aquí el Eterno nos dice que su mano siempre va a estar disponible para aquellos que quieran venir a su presencia. De verdad debemos aprender a anhelar que la mano de Adonai Yuhei siempre esté con nosotros, con nuestras familias. Que el Eterno, en su infinita misericordia, por amor de su nombre, aún cuando nosotros hemos sido desobedientes, el Padre sigue guardándonos,
sigue diciéndonos, heme aquí, yo estoy aquí. El Eterno no nos tiene que buscar a nosotros, somos nosotros los que hemos de ir a su presencia. Porque Él siempre nos va a recibir a nosotros con brazos abiertos. Así como cuando ese hijo salió de la casa de su padre y fue y se gastó todo. Y cuando ya no tuvo nada, entendió y comprendió lo mal que había hecho y que dijo, aún los animales de la casa de mi padre se alimentan mejor que yo. ¿Y qué hizo él? Entendió y comprendió ya. Y regresó a la casa de su padre. ¿Y qué hizo el padre cuando lo vio? Salió corriendo y lo abrazó. Así es esta mano de Adonai Yuhebajé, que me sostiene, que te sostiene a ti, que siempre va a estar ahí disponible si tú quieres, si yo quiero, porque Adonai Yuhebajé sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Y aquí el Eterno nos hace una invitación a nosotros. Y quizás esto va a tocar partes sensibles a algunas personas. Mire cómo el Eterno usa la sangre de un animal. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados. ¿Y qué dice el Eterno? Que en la sangre hay vida. Por eso el Eterno nos invita a nosotros, nos hace un llamado que nosotros no debemos de comer sangre de ningún animal, porque en ella, la sangre, está la representación de la vida que Adonai Jehová da. Y nos invita a nosotros a ser respetuosos, a seguir las instrucciones, que a veces nosotros se nos olvida eso tan importante, que en la sangre está la vida, que la vida es Adonai Jehová. Porque esa vida que usted tiene, esa vida que tengo yo, no nos pertenece. Es del Eterno, de Él, por Él y para Él. Y muchas veces nosotros hemos dicho, ay, yo soy dueño de mi propia vida. Y no sabe el significado. Que yo los invito hoy, que empecemos a reconstruir esa relación con el Eterno, a darle la importancia de esa purificación que hace el Eterno por medio del Cohen Gadol, de cómo Él nos está limpiando con propósito y dejar de hacer cosas que de verdad no le agradan al Eterno. Y además recordemos que en ninguna parte el Eterno nos dice y nos llama a nosotros a comer sangre, ni que fuéramos vampiros. Hay que ser cuidadosos con lo que nosotros hacemos. Hay que pedirle al Eterno si usted y yo no tenemos todavía el discernimiento. Se lo adona Yuhebajei, porque Él, conforme a su propósito y a su voluntad, el Eterno va a orar, va a obrar. Y aquí hay algo muy importante, y esa es la perla de esta porción. En el versículo 6:17 nos recuerda, esa sangre no es nuestra, esa sangre es el puente, el elemento, el único que se convirtió legalmente capaz de limpiar ¿qué? El santuario, lo que el hombre tiene prohibido usar para su propio placer, o sea, comer. Adonai Yud-Hei Vahei, el Eterno, lo eleva para que sea el instrumento de salvación. La sangre se guarda exclusivamente para la reconciliación ante Adonai Yud-Hei Vahei. Y si nosotros vemos y le damos la importancia y la connotación de escudriñar, recordemos que el sacrificio perfecto es Yeshua, quien derramó su sangre por amor de su propio nombre, por gracia y por misericordia, para que hubiera una reconciliación entre el cielo y la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Nosotros, el pueblo. ¿Y quién está en la parte celestial? Adonai Yehová, en lo invisible, pero en lo invisible es nuestro Mashiach Yeshua. Y Él fue a la cruz y derramó su sangre. ¿Por quién? Por nosotros. Y si esa sangre representa la vida de Yeshua HaMashiach, nosotros no debemos de ingerirla.
sino darle el valor espiritual y el respeto que merece. Y pasando a Isaías 44, aquí Adonai Jehová nos está recordando lo mismo, porque él le dice a Jacob, a Israel, recuerda estos asuntos, oh Jacob, oh Israel, porque ustedes son mi siervo, yo te formé, tú eres siervo mío, no te olvides. Y por medio de todas estas conexiones, el flujo de sangre, el Eterno nos da ¿qué? Vida, vida en abundancia. Así que usted y yo no vamos a desperdiciar esa oportunidad tan hermosa de que esa vida que el Eterno ha puesto en nosotros se deje moldear, se deje purificar. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de algo maravilloso que se viene. Ya viene Pesach. Después de Pesach viene Shavuot. Y si Yeshua todavía no ha venido, vamos a seguir celebrando las otras Moedim. Y si Él le place venir después, que nosotros nos podamos ir al milenio, a vivir con Él esos 1000 años. De verdad que yo anhelo, en mi corazón está el anhelo de poder ver todas esas maravillas, de podernos ir con todos los de Cuidando Mis Viñas y nuestras familias al milenio. Porque lo que está haciendo aquí este Cohen Gadol, lo que el Eterno está haciendo por medio de él es que Él nos está ya preparando para ese tiempo de regocijo y gozo. Pero para poder llegar a ese momento, el Padre nos pide que nos dejemos limpiar para que todo ese pecado quede en el pasado y podamos entrar con Él, con un corazón contrito y humillado y con manos limpias. Que esas coronas de la vida que Él va a poner en nosotros perdure por siempre. Así que mis amados, dejémonos moldear por el Eterno, porque el Eterno limpia nuestros pecados. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por esta reflexión, porque tú hablas de una manera tan especial y cuando nosotros logramos entender, nos deleitamos, nos da regocijo, gozo, alegría de saber que tú nos estás dando todas las instrucciones para poder llegar a ese momento de deleitarnos en tu presencia, de venir a Él. Y recordemos que hay una canción que me gusta mucho del grupo Grace que se llama En los brazos de papá, los invito a que lo escuchen, que es una exaltación con un mensaje muy poderoso y que justamente coincide con esta enseñanza, porque nosotros no queremos ir a otro lugar que no sea los brazos de nuestro papá. Para poder llegar a eso, Abba, tenemos de pasar por un proceso de limpieza y yo hoy pongo mi vida en sus manos y la vida de cada uno de los amados de Cuidando Mis Viñas y de las personas que nos Padre, en sus manos, que sea usted purificándonos de las cosas que no son buenas delante de usted, Padre. Lávanos, abacados, límpianos por medio de esa sangre que es la vida, Padre, que nos permitas tener vida en abundancia conforme al propósito. Bendigo, exalto y glorifico tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén, amados del Eterno, que tengan un inicio de Shabbat, de bendición en regocijo, que puedan pasar este tiempo en familia, porque estamos llamados a que a cuidar nuestras viñas, y las viñas somos nosotros y nuestras familias. Shalom, shalom para todos.